Hola, bienvenidos a Podcast Canal. Soy Graciela Torres y es un gusto para mí presentarles a una hermana muy especial, egresada de este instituto, actualmente nuestra maestra de misionología y antropología, nuestra hermana Jessica Chávez. Dios te bendiga, Graciela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estoy muy contenta de poder estar aquí en casa, el poder regresar a las aulas, el poder regresar pues aquí a este espacio geográfico. Es de mucha bendición el saber que Dios sigue usando Canaán para formar nuevas generaciones con una visión clara en cuanto al servicio a Dios. Sí, y agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy, misiones. Y cuando pienso en eso, surgen muchas preguntas en mi cabeza. Y una de ellas es, ¿qué piensa usted acerca de esta palabra? Acerca de misiones. Bueno, pues hablar de misiones es hablar del plan global de Dios. Es pensar en el corazón de Dios para las naciones. Dice la palabra que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pienso en ese momento cuando toda lengua, tribu y nación estarán frente a Dios, pero también pienso en la necesidad presente de que hay muchas culturas que aún no han escuchado acerca de Jesús y es necesario que más obreros puedan sumarse para poder ir, para poder llevar el evangelio. Dice la Biblia, ¿cómo creerán, verdad, si nadie les habla? Entonces, pues ahora que estamos en Canaán, yo digo, Señor, tú sigues levantando nuevas generaciones con la misma pasión de llevar tu palabra a los confines de la tierra. Y oramos porque toda esta generación sea misionera. Sí, eso sería genial. En los últimos años hemos trabajado con jóvenes, hemos visto cómo Dios llama a adolescentes, a personas a muy temprana edad para servirle. Y definitivamente Dios tiene el poder para usarlos. A veces nosotros vemos a la juventud, a lo mejor no apta para un campo misionero, pero en los últimos meses Dios ha probado todo lo contrario. Dios ha probado que Él puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a servirle, que esté dispuesta a aceptar el llamado. Definitivamente. ¿Y cómo y cuándo se dio cuenta que su vida debía ser dedicada para alcanzar a los perdidos? Bueno, ahí sí es una historia bastante extensa, pero fue a los 14 años cuando recibí el llamado misionero en un evento de jóvenes este evento lo organizó el hermano Jaime Cázares. Se llamaba Bajo el Fuego, una experiencia de altura. Y en este campamento estuvo no era misionero, era un evangelista, y él hablaba sobre la necesidad de la predicación, pero también la gran responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, no solo como iglesia, sino como personas, de comprometernos a llevar el mensaje de la palabra a tiempo. Que no había como un, espérame, ahorita voy. En ese campamento recibo el llamado, después viene un proceso en mi vida. Y después de una crisis familiar donde a mi mamá le detectan un cáncer, pero Dios la sana, yo digo, Señor, yo quiero servirte, quiero darte un año de mi vida. Siempre pensamos en cómo agradecer a Dios y pensamos que podemos pagar sus bondades. Claro que no es así, pero en mi ignorancia yo dije, Señor, pues quiero servirte un año. Encontré una escuela que era exactamente un año, pero casualmente esa escuela era una escuela de misiones. Entonces me voy a esa escuela. Yo en ese momento trabajaba en un hospital en Monterrey y presento mi renuncia un sábado y un lunes ya estaba ahí en la escuela. Yo estaba en un aula, no sabía de qué se trataba, tenía poca información y empiezo a escuchar de números, solo escucho números y yo digo, ¿cuántas personas mueren sin Cristo? Y ahí es donde empiezo a servir a Dios. Y lo que pensé que iba a ser un año, pues se convierte en mi forma de vida, se convierte en lo que soy y en lo que quiero seguir siendo. No es un trabajo sencillo, pero ahí encontré la plenitud, ahí me siento completa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y mencionaba que renunció en donde trabajaba. Ajá. O sea que usted también tiene una profesión. Sí, soy enfermera. Estudié una especialidad
enfermera quirúrgica. Entonces, en un momento pensé como, bueno, pues ya vamos a hacerlo a un lado, pero ahorita estoy en el campo y es una profesión que definitivamente pues Dios me la dio y la he podido ejercer, no en un hospital, pero sí la puedo ejercer en el pueblo, puedo dar alguna atención a las personas. He tenido la oportunidad de servir en algunos hospitales misioneros dentro y fuera del país, y es donde uno sabe que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos está al servicio de Dios. Amén. Y yo creo que desde que somos pequeños, tal vez desde que obtenemos la salvación, desde que conocemos a Cristo, pareciera que muchas cosas de nuestra vida no tuvieron sentido, pero creo que Dios planeó todo y todo lo que hacemos tiene un propósito en nuestras vidas, por lo que nunca es desperdicio, ¿verdad? Lo que hemos hecho antes del llamado que podamos tener. Entonces, creo que, como usted dice, la profesión que tiene de enfermera también es de mucha ayuda, de mucha bendición para el lugar o los lugares donde se pueda encontrar, porque creo que hoy en día es muy difícil encontrar un médico que esté dispuesto a ayudar a alguien sin cobrar, y creo que eso es algo que pues no muchos están dispuestos a hacer. Entonces es una doble bendición que sea misionera y que sea enfermera. Sí, es una bendición. Y sí, siempre lo hago con mucho agrado cuando está en mis manos de poder ayudar a las personas con las que trabajo. Lo hago reconociendo que hemos sido llamados para ser de bendición. Somos de bendición por el mensaje que tenemos, porque la Biblia dice que somos luz, pero también los dones que Dios nos da, los talentos, el conocimiento que Dios nos da, también es una forma de bendecir a los que nos rodean. Amén. Y otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo veía el campo hace unos 10 años y cómo lo ve ahora? O sea, ¿qué pensaba antes de vivir en toda esta temporada donde vive? Que nos va a platicar, ¿verdad? También antes, y cómo lo ve ahora. Hace 10 años, pues sí, es totalmente diferente lo que pensaba, cómo veía las cosas. Siempre he tenido una forma muy simple de ver las cosas, porque cuando veo las situaciones, las posibilidades con los ojos humanos, definitivamente son imposibles. Y hace 10 años muchas de las cosas a lo mejor las vi como inalcanzables, como difíciles, pero también recuerdo que hace 10 años también Dios me dio la oportunidad de ver muchos milagros. Entonces el campo lo veía como algo fácil de alcanzar, pero ahorita sé que el campo no es fácil de alcanzar. Hace unos días les comentaba a los jóvenes que cuando estamos planeando un viaje a Cancún es como compras los boletos, llegas, te paseas, regresas y todo está bien. Más fácil. Pero cuando estás planeando un viaje misionero es como conflictos para los vuelos, conflictos para las visas, conflictos con el equipo, conflictos con todo. ¿Y es por qué? Porque hay mucha oposición. Pero algo que he sentido y que he experimentado en el campo es cuando la iglesia te abraza con sus oraciones, cuando la iglesia está respaldando tu trabajo, y es ahí cuando el ambiente en verdad cambia. O sea, son posibles las visas, son posibles los vuelos, que de la nada puedes obtener un vuelo, es posible el trabajo en equipo, es posible la cordialidad, la amabilidad entre nosotros. Entonces, el adversario pone oposición, pero la iglesia de rodillas pone la victoria. Entonces, he podido aprender esto del campo. Hace 10 años, a lo mejor para mí no era tan importante mantener un equipo de intercesión a favor del proyecto, y ahora es una de mis prioridades. Es decir, sé que si tengo un equipo de intercesión, lo tengo todo. Todo está cubierto. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. En misiones, la lucha, en misiones y en el cristianismo y en nuestra vida, la lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, contra potestades, y esto no es, esta pelea no es, dice la Biblia, no es con un ejército, sino que es con el Espíritu Santo. Y como iglesia, pues yo agradezco a Dios que
me ha rodeado de personas comprometidas, de personas que han doblado sus rodillas a favor del proyecto, a favor de la obra misionera, y me siento apoyada, me siento abrazada, y siempre les digo a las iglesias, les digo, iglesias, este trabajo lo hacemos todos. Yo sola no podría hacer nada, pero sé que ustedes están conmigo y todo lo que se ha logrado es por el esfuerzo de todos. Claro, y yo creo que ese es un punto muy importante que a veces como cristianos no logramos o no terminamos de entender, que no es que no sea necesario, porque sí es necesario, ¿verdad? Y lo ideal sería que todos hiciéramos misiones, que todos atendiéramos la necesidad de predicar el evangelio, pero muchos dicen que pues no son llamados, ¿verdad? Tienen otras áreas de trabajo dentro de la iglesia, pero creo que la intercesión, aunque no puedas ir al campo, es muy importante. Como usted mencionaba en la clase, a veces creemos que solamente orar porque ay, Dios bendiga a los misioneros es suficiente, pero creo que los obreros necesitan un respaldo en oración, aunque sea a kilómetros de su casa, ¿verdad? Y eso solamente pues lo puede hacer la iglesia, porque definitivamente alguien que no pertenece a la iglesia no va a interceder por ustedes. Y creo que es muy importante, y hasta cierto punto muchos no enfatizan en eso, y creo que es un punto clave para también que ustedes sean bendecidos, claro, pero también pues que se abran las puertas de las personas que van a predicarles, entre otras cosas. Sí, esa es una gran verdad. Lo que estás diciendo tiene mucha verdad. La intercesión no la puede hacer el mundo. La intercesión no la pueden hacer tus amigos. La parte de la intercesión es una tarea de la iglesia. ¿Sí? Dice la Biblia que el Espíritu Santo no le fue dado al mundo, le fue dado a los hijos de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en esas oraciones. Dice la Biblia que nos va a guiar no como queremos, sino como conviene. Entonces la iglesia tiene el privilegio de estar respaldada por el Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de que somos templo del Espíritu Santo, y en esta oportunidad, en esta dicha, podemos acercarnos al Padre confiadamente y rogar. Yo les decía a los chicos aquí del grupo de primero y tercero, les decía, no estamos en un tiempo donde podemos solamente orar y decir, Señor, bendice a todos los misioneros del mundo. Tenemos que ser específicos, las necesidades son diferentes en cada uno de ellos. Algunos están pasando por enfermedades, otros están pasando por situaciones de visa, situaciones económicas, situaciones de equipo. Los conflictos también es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios puso la obra misionera en manos humanas. Entonces, como humanos, pues todos tenemos faltas, no somos perfectos, pero también sabemos que es parte de la oposición y parte de nuestro carácter, pero cualquiera sea la situación, Dios va a obrar, ¿verdad? Mediante la oración, Dios va a obrar. Sí, y también a veces decimos, porque tal vez yo me he encontrado en esa situación, de decir, no tengo dinero, no puedo apoyar la obra misionera, pero bueno, si no tienes dinero puedes ponerte a orar. Eso sería de mucha ayuda para los obreros. Sí, de hecho yo egresé de aquí de Canaán en el 2012, y Canaán ha sido parte del sostenimiento financiero desde que empecé. Yo recuerdo que en el 2010 hice un viaje a Haití, y una ofrenda de las que recibí para ese viaje fue en un terremoto, fue de Canaán. Entonces yo agradezco a Dios porque desde que estamos en la formación se inculca, ¿verdad? Se inculca el poder aportar a misiones, el poder orar. Los grupos de oración que tienen ustedes también es parte de la esencia de la iglesia, y es una bendición que desde aquí puedan saber, puedan tener el conocimiento, puedan tener la pasión por trabajar en cada área, y pues una de ellas es misiones. Sí, la verdad es que yo no había tenido un acercamiento tan fuerte a esta área hasta que estoy aquí en Canaán. Pero también queremos preguntarle, ¿verdad?, que nos cuente un poquito más sobre dónde se encuentra actualmente trabajando, cómo lo hace, con quién lo hace. Ok, ahorita estoy trabajando con los tepehuanes de Mezquital, Durango.
la comunidad se llama Charcos, y estoy trabajando con Mexicaneros, que está también en el municipio de Mezquital, se llama San Pedro de Jícoras. Y bueno, llegué ahí como estudiante de CAMAD y actualmente estoy como misionera acreditada. Entonces, pues en nuestro trabajo sí es bastante amplio. Tenemos hay una iglesia tepehuana que la idea es poder consolidarla, poder formar líderes, y en San Pedro de Jícoras pues es poder plantar una iglesia. Dios nos ha sorprendido. Este año, el 7 de agosto, iniciamos un proyecto que se llama 365 días luz. El nombre, ¿por qué? Bueno, somos llamados a ser luz siempre, ¿verdad? Pero la invitación, el desafío de este proyecto es poder ser luz en esta comunidad. Yo le decía, Señor, envíame a 10 personas que quieran venir a vivir aquí, que quieran estar dispuestas a hacer luz, a habitar aquí, a conversar con las personas, a ayudar a las personas, pero sobre todo a predicar, a hablar acerca de ti. Y lo pedí, y dice la Biblia, el que pide recibe. Gracias a Dios pudimos recibir, no a 10, recibimos a más de 10 personas. Estamos ahorita viviendo 15 personas en la base, y bueno, tenemos adolescentes huicholes, tepehuanes, y tenemos mestizos, que somos nosotros. Ellos nos dicen mestizos a los que no pertenecemos a un grupo étnico, que fuimos conquistados. Entonces estamos trabajando ahí. Tenemos pues una disciplina, tenemos algunas clases, y pues servimos a la comunidad. Hay muchos talentos que están ahorita ahí. Hay personas que son muy buenas pintando, hay personas que son muy buenas en mantenimiento, hay personas que son muy buenas cantando, en música, enseñando, y todos estos talentos los han puesto por 365 días al servicio del Señor y de la comunidad. Entonces es lo que estamos haciendo. La idea es poder terminar el próximo 7 de agosto y poder hacer nuevamente el desafío. Y pues es Dios, dice la Biblia, que si necesitamos, le pidamos al Señor. O también nos habla, ¿verdad?, que pidamos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Sí, entonces pues es una realidad. Estamos trabajando ahí, estamos ahorita trabajando un poquito en el aprendizaje del idioma, y estamos haciendo el trabajo evangelístico y de plantación de iglesias. Ya, me parece muy, muy interesante y muy bueno este proyecto, porque creo que no hay en otro lugar un proyecto como este, de trabajar verdaderamente en el campo, porque, por ejemplo, los que son llamados a misiones, no es lo mismo, ¿verdad?, estudiar un instituto bíblico, escuchar hablar de misiones, visitar a unos cuantos hermanos, o hacer visitas a personas que no conocen a Cristo. Pero creo que ya vivir dentro de un grupo étnico, pues viviendo como si ya fueras, o sea, a vivir en el campo, es un verdadero reto. Yo pienso, ¿verdad?, que es un verdadero reto, y creo que es un verdadero reto para las personas porque no están acostumbradas. ¿Usted ya tiene, cuántos años tiene ahí? Desde el 2017. Wow. Hice un receso como de 2 años de solo ir y venir, pero el resto del tiempo he estado ahí. Claro, y me imagino que también ha sido difícil, ¿verdad? Yo creo que siempre dejar atrás tu comodidad, tu casa, tu familia, es difícil, pero qué bueno es que Dios haya puesto ese proyecto en su corazón, porque creo que muchas personas van a ser bendecidas al aprender, pero también creo que ese lugar, tanto los mexicaneros como los tepehuanes, también van a ser muy bendecidos. Sí, algo que yo mencionaba en este proyecto es lo difícil que es a veces soltar a nuestros hijos, soltar a nuestros adolescentes al servicio de Dios, pero algo que vemos mucho en esta zona de Durango es cómo algunas personas se llevan a adolescentes a trabajar con ellos, poniendo en riesgo su vida, su integridad, y no piden permiso. Yo digo, pues qué hermoso es poder dar a tus hijos al servicio de Dios cuando sabes que a Dios le pertenecemos. Y otra cosa que Dios me hablaba cuando empezamos este proyecto es que a nuestros jóvenes vienen las empresas y se los llevan.
personas llenas de talentos, están en las mejores empresas, en las mejores oficinas, en los mejores negocios, pero olvidamos que hemos sido llamados para servir a Dios, que nuestra preparación tiene que ser enfocada al servicio de Dios. Yo digo, ¿en qué momento como iglesia vamos a arrebatar a los jóvenes que están en las empresas para traerlas al servicio del Señor? Porque estamos viviendo un mundo al revés. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida y olvidamos que en esta tierra somos peregrinos y a veces queremos vivir como ciudadanos. Entonces, yo creo que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que replantearnos nuestra misión aquí en la tierra. Cuando hablamos de misión, estamos hablando del plan global del Señor. Dice una frase de hoy en la mañana, dice, ve o desobedece. Solamente tenemos dos opciones, ir a los no alcanzados o desobedecer a Dios. ¿Cuál de las dos vamos a hacer? Claro, porque la gran comisión es para todos. Y eso me hace recordar la biografía que leí anteayer, de Hudson Taylor, cuando dice que su corazón quedó convencido de que ya no se pertenecía a él mismo. Y la verdad es que su testimonio es muy grato para mí, porque no tuvo una visión, del Espíritu Santo no le habló audiblemente, ni tampoco en una prédica tuvo que decirle sí a Dios. Simplemente un día orando en su cuarto, él entendió que ya no se pertenecía a él mismo y que tenía que hacer caso de esta gran comisión. Y creo que eso es algo que la iglesia hoy en día batalla, porque conozco mucha gente, yo no soy cristiana de cuna, pero he conocido a lo largo de este tiempo a mucha gente dentro de la iglesia que batalla para predicarle a las personas, ¿verdad?, que no conocen a Cristo. Como que han caído en una comodidad y en un pensar de que solamente el pastor o los que se están preparando o los ministros son los que deben predicar el evangelio, como si la gran comisión solo fuera para unos cuantos y no para toda la iglesia. ¿Qué piensa acerca de que la iglesia se ha acomodado tanto que ha dejado de atender a esta necesidad de predicar el evangelio a toda criatura? Ok, es una pregunta un poquito complicada, pero sí, la iglesia está dividida en dos grupos: el grupo que está apasionadamente sirviendo a Dios, que está orando, que está aportando, que está enviando, pero también por otro lado está la iglesia que pues perdió un poquito el enfoque y no está trabajando. Y hace unos meses una hermana me llama, me dice: Jessy, soñé contigo y en este sueño me decías que estabas muy cansada, que te sentías sola, y quiero preguntarte si te sientes sola. Yo dije, pues físicamente no me siento sola, pero sí siento como una carga aquí fuerte de llevar este proyecto. Es mucha la responsabilidad, es mucho el compromiso, es mucho el trabajo. Estoy contenta de poder hacerlo, de que Dios haya puesto sus ojos en mí y me permita desarrollarlo, pero sí me gustaría tener a alguien más que pudiera apoyar. Pero esta no es la situación mía, yo creo que es la situación de muchos misioneros. Es un grupo muy pequeño de misioneros. Estamos hablando de bastantes cristianos ya, y estamos hablando de 70 misioneros en nuestro concilio. Esto hace que la carga, esa carga quede en pocos hombros, y eso trae cansancio, trae agotamiento. Pero dice la Biblia, dice: trabajad mientras el día dura. Entonces también dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces mi mensaje para la iglesia es que aquellos que están trabajando sigan esforzando, no se cansen, porque a su tiempo segaremos. Y a las iglesias que a lo mejor están un poquito, no sé cómo decirlo, distraídos en este trabajo, pues podamos reenfocarnos, podamos preguntarle al Señor cuál es nuestro papel en la obra misionera, qué es lo que se necesita, cómo es que vamos a apoyar, y de rodillas se puede hacer mucho. El saber que hay rodillas a favor de la obra misionera, te hay un descanso al misionero.
Por otro lado, el poder dar, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de 365 días. La pandemia nos quitó 2 años, quitó negocios, quitó trabajo y quitó oportunidades. Entonces, pensar en darle al Señor 365 días, yo creo que es muy factible. Claro, sí, y para muchos va a ser muy factible, pero para otros tal vez sea un sacrificio. Yo recuerdo mucho cuando recién me convertí, que había mucha, pues lo normal, ¿verdad?, de un recién convertido, mucha intensidad de querer conocer más al Señor y querer hablarle a todos de Cristo. Pero yo recuerdo que batallaba mucho con que las personas, bueno, mis amigas, ¿no?, dentro de la iglesia, no sentían lo mismo que yo. Yo me preguntaba, ¿por qué mis hermanos en Cristo no sienten lo mismo que yo, verdad? Fue un tema muy, muy conflictivo, y mucha gente a la que yo le preguntaba, ¿no?, le cuestionaba por qué no predicas a Cristo. Me decían eso, ¿verdad? Que pues no era, o sea, que sí lo hacían, pero no era como su trabajo de tiempo completo. Y yo recuerdo que cuando cuando decidí entrar al Instituto Bíblico Canaán, fue un acto de fe. No sabía lo que venía, no sabía qué era el instituto, nunca había estado cerca de un instituto, pero yo recuerdo que había una convicción en mi corazón. Entonces creo que aún cuando piensas que es un sacrificio, creo que si hay una convicción en tu corazón, venga lo que venga, vayas a donde vayas, vas a permanecer, ¿verdad? Y creo, con respecto a que todos hemos sido llamados a la Gran Comisión, yo lo creo así. Yo tampoco vi una visión y nadie me dijo que tenía que ir a donde nadie más quería ir. Creo que fue algo que Dios mostró, ¿verdad? Y siempre está mostrando la necesidad que hay en la humanidad y la necesidad que hay en todas las personas. Pero creo que hay lugares donde hay todavía más necesidad de conocer a Cristo. Y no fue necesario, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me hablara para decirme que tenía que ir a atender la necesidad. Pero creo que ha sido un buen tiempo aquí en Canaán para conocer a las personas, para conocerla más a usted, como usted decía hace rato, para interceder, ¿verdad?, por la obra misionera en el grupo de oración de misiones, en el que estoy, por cierto. Y la verdad es que también ha sido, podríamos decir, un sacrificio, porque yo soy de Quintana Roo, aquí estamos en Nuevo León, no comemos lo mismo, no hablamos igual, el carácter es diferente, la forma también de expresarnos, y creo que es solamente el inicio, ¿verdad?, de los sacrificios que vamos a hacer, pero Jesús lo dijo, ¿verdad?, que el que quisiera ir, que el que quisiera seguirlo tenía que negarse a sí mismo. Y creo que es una decisión de todos los días, ¿verdad?, el dejar atrás lo que estás acostumbrado, como a tu comodidad, ¿verdad?, y atender la necesidad, servirle a los demás, que es difícil también, ¿verdad? Aquí en el instituto aprendes muchas cosas, definitivamente, a tratar con los demás, a relacionarte, a vivir en comunidad, a ser empático. Hablábamos hoy, ¿verdad?, de la empatía, y la verdad es que creo que los jóvenes, como usted mencionaba hace un momento, hemos sido llamados en este tiempo para anunciar un evangelio de esperanza. Creo que necesitamos ponernos las pilas y no acomodarnos, ¿verdad?, como muchos lo han hecho, para no perdernos, pero también porque creo que, como usted decía, insisto, en la clase, a veces los misioneros, lo decía el misionero con el que nos entrevistamos, los misioneros de ahora ya se están jubilando o apenas están saliendo al campo, pero ya tienen 30 y tantos años, no les queda, no quiero decir que ya se van a morir, pero tienen menos tiempo, ¿verdad?, porque ya son más grandes, el trabajo es bastante. Entonces, con esto yo a lo que quiero llegar es preguntarle qué le gustaría decirle a los jóvenes que sienten la inquietud, ¿verdad?, de entrar a un instituto bíblico, que sienten el llamado, o simplemente que sienten la inquietud, ¿verdad?, de no quedarse, porque yo recuerdo que eso fue lo que empezó a sonar en mi cabeza, que yo no quería ser una más,
que iba los domingos a sentarse a la iglesia, que yo no podía permitirme vivir una vida cristiana solamente de domingo, ir, cantar e irme a mi casa y como si nada pasara. Entonces, ¿qué le gustaría decirle a aquellos jóvenes que pues sienten algo parecido o pueden llegar a sentir eso? Pues que tenemos que trabajar. Definitivamente tenemos que hacer algo. Dices tú, no podemos acomodarnos. La vida es muy corta. Yo siempre les digo que la vida es un puntito en la eternidad, pero ese puntito diminuto define mucho en nuestra vida y en la vida del mundo. Nosotros tenemos que tener una identidad real, una identidad bíblica, saber a qué hemos sido llamados, por qué fuimos creados, y ahí es donde vamos a encontrar la plenitud de la vida. Entonces, sí, decía el misionero que hay muchos misioneros que apenas están empezando un camino misionero, y hay otros que ya están finalizando su trabajo aquí en la tierra. Dios los bendiga porque su esfuerzo ha sido bastante grande, bastante grato, y ha bendecido a naciones. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con esta gran necesidad que hay que suplir? ¿Quién la va a suplir? Recientemente estuve en Nepal, y en Nepal el trabajo es en la montaña, es caminar y caminar horas y horas. Entonces no podemos pensar en que los misioneros que van a ir, o que los misioneros de 60, 70 años van a subir a esas montañas. Tenemos que pensar en la nueva generación que se está preparando para que pueda subir estas montañas con la fuerza que Dios le ha dado y poder llegar a esas villas no alcanzadas. Y no solamente hablando de Nepal, hablando de la India, hablando de tantos países donde se necesita a jóvenes emprendiendo. Claro. Y algo también que a mí me quedó muy marcado fue una vez que mi pastor me dijo, porque yo le preguntaba, ¿verdad? Era adolescente y yo le preguntaba, pastor, pero ¿por qué la gente no hace esto, verdad? O los jóvenes no levantan las manos con respecto a mi experiencia. Y él me decía que si Dios te permite ver la necesidad, no es para que alguien más lo haga, sino para que tú la atiendas. Pero sus palabras fueron, no quieras hacer responsable a alguien más de lo que Dios te está haciendo responsable a ti. Entonces, yo creo que si tú estás con esa inquietud, ¿verdad? Y no te es suficiente solamente asistir el domingo al culto, creo que es tiempo de que obedezcas al llamado, ¿verdad? Primeramente de la Gran Comisión, pero también de inscribirte, claro, a un instituto bíblico, de prepararte ministerialmente. ¿Qué piensa de prepararse en Canaán? Pues para mí es la primera opción. Sin duda, yo creo que Canaán es una escuela con los mejores maestros, actualmente con las mejores instalaciones. La verdad que está muy cómodo. Claro que no buscamos la comodidad, pero es una parte muy bonita de Canaán. Entonces yo les diría, vengan, inscríbanse. No solamente se abren inscripciones en agosto, ¿verdad? Sino que también en enero. Sí. Entonces, si están sintiendo la inquietud, tienen unas vacaciones de aquí a diciembre, y en enero pueden regresar, venir aquí a inscribirse, a sumarse, y la verdad que será un tiempo muy grato, un tiempo donde sin duda Dios les hablará. Y bueno, estas paredes están llenas de historias donde Dios ha hablado, donde Dios ha confirmado y donde Dios ha usado la vida de ya bastantes generaciones. Ahorita estábamos viendo las fotografías, yo digo, Señor, pues ya hemos pasado muchos por aquí, y yo creo que Dios sigue trayendo más estudiantes. Entonces, vean Canaán como esa perfecta opción, ese lugar para prepararse. El ser un internado, pues es un plus, porque aprendemos mucho. Se aprende no solamente en cuanto a teología, no solamente lo que es Biblia, sino que también a desarrollar amistades, desarrollar relaciones sanas, el poder vivir una vida en comunidad que forja nuestro carácter y nos permite desarrollar buenos hábitos, buenas disciplinas. Sí, es cierto. Creo que Canaán es la mejor opción. Definitivamente nunca va a ser igual estudiar de fin de semana a vivir en un internado. Porque estudiar el fin de semana convives con los hermanos, e incluso dentro de la iglesia convives un rato, un tiempo, pero luego te vas a tu casa.
y pues todo está bien, ¿verdad? No hay roces, no hay disgustos, no hay incomodidades, pero creo que el vivir en comunidad te enseña bastante, pero bastante, y sí forja tu carácter, y creo que esto es muy necesario en el ministerio. Y qué mejor que hacerlo aquí en Canaán. Estamos agradecidos por que usted estuviera aquí con nosotros, y pues esperamos que Dios siga bendiciendo el ministerio a través de su vida, y que pueda estar muchos años más aquí dando clase a las nuevas generaciones. Ok, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguiremos disfrutando de Canaán. Dios les bendiga. Chao.